En el cuarto año de nuestro matrimonio, mi esposa regresó de un viaje de negocios con una prueba de embarazo en el bolso. Caleb observó las más de 3 semanas en la pantalla digital y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Él mismo le preparó a Ava un caldo de pollo reconstituyente a fuego lento y luego envió el informe de ETS del otro hombre a toda su empresa. Capítulo 1. Afuera, la lluvia caía frenéticamente, golpeando las ventanas con un sonido como el de 1000 nudillos fríos intentando entrar. Las luces principales estaban apagadas en la sala, dejando solo el parpadeo azul grisáceo del televisor proyectando sombras cambiantes en un lado del rostro de Caleb Thorne. Estaba despatarrado en el sofá, con una pierna sobre el reposabrazos, pulsando el control remoto con una energía incansable. Los rostros en la pantalla se difuminaron en un montaje sin sentido. No veía absolutamente nada. En la pared, el segundero del reloj avanzaba con una lentitud agonizante. Tic. Ta. Cada sonido era una gota de agua sobre un nervio candente. Casi las 11. Por fin, el leve roce de una llave en la cerradura, luego el clic del cerrojo. La puerta se abrió, dejando entrar una ola de aire húmedo y frío. «Has vuelto», dijo Caleb sin levantar la vista, con la voz apagada. No dejaba de pulsar el control remoto, la luz del televisor le iluminaba el rostro impasible. «Sí, estoy agotado». La voz de Ava era débil y cansada, como si la lluvia le hubiera quitado toda la vida. Sus tacones resonaron en el suelo, y los dejó allí, pisando las baldosas de la entrada con los calcetines húmedos. Se sentó, una pesada maleta con ruedas, cuyas ruedas rechinaban contra la madera con un sonido que parecía el de clavos sobre una pizarra en la silenciosa habitación. La mirada de Caleb se posó en ella. Llevaba una gabardina beige, con los hombros y el dobladillo manchados de un caqui oscuro y saturado por la lluvia. Algunos mechones de cabello mojado le caían pegados a la frente y el cuello. «Llueve a cántaros», murmuró, agachándose para forcejear con la maleta. «No pude conseguir un Uber en 1 hora, estaba atrapada en el aeropuerto». Un deje de irritación se apoderó de su voz. «Te dije que no tomaras el vuelo nocturno», dijo Caleb, girándose finalmente para mirarla. Su tono seguía siendo neutral, como si comentara sobre el precio de la gasolina. Ava no respondió, solo gruñó con esfuerzo mientras arrastraba la pesada maleta hasta el centro de la sala. Empezó a quitarse el abrigo mojado con un gesto impaciente y cansado. «Yo lo traigo». La voz de Caleb se suavizó un poco. Se levantó y se acercó, rozando con los dedos el dorso de su mano fresca y húmeda al tomarle el abrigo. Lo tenía pesado y frío, con el olor a lluvia y a tierra de la ciudad. «Gracias», murmuró ella, arrodillándose ya para abrir la maleta. La cremallera se abrió con un ruido como de tela rasgada. Con la cabeza gacha, empezó a rebuscar dentro. Caleb llevó el abrigo al pequeño balcón para colgarlo. Al pasar junto a la maleta abierta, bajó la mirada por costumbre. Un revoltijo de ropa, un neceser, unas cuantas bolsas sin abrir de granos de café gourmet, recuerdos de Portland. Y allí, en un rincón, escondido bajo una pila de ropa interior de colores brillantes, estaba la esquina de una pequeña caja de cartón blanca. Apenas podía distinguir las letras azul oscuro. Por un instante, Caleb se quedó en blanco. Conocía esa caja. Nunca había comprado uno ni lo había usado, pero conocía esa forma, ese distintivo logo azul claro. Hace 2 años, una analista junior de su empresa tuvo un susto de embarazo. Sacó esa misma caja de su bolso presa del pánico. Lo había visto desde el otro lado del bullpen, y la imagen se le había quedado grabada a fuego en la memoria. Una prueba de embarazo. Un escalofrío gélido le recorrió la espalda, más frío que el abrigo empapado que tenía en la mano. «¿Qué pasa?» Ava seguía rebuscando en la maleta, con la voz tensa por la frustración de no encontrar lo que buscaba. «Nada». Caleb sentía un nudo en la garganta y la voz tensa. Caminó más rápido, casi a toda prisa para colgar el abrigo en la percha. Cuando la tela fría dejó de tocar sus manos, aún tenía las yemas de los dedos entumecidas. Se dio la vuelta y regresó a la sala.
Ava había sacado algunas cosas, dejando la pequeña caja blanca completamente expuesta a la tenue luz. No había notado su mirada, o quizás simplemente no le importó. Finalmente encontró un pequeño neceser y lo sacó, apartando la maleta a un lado sin cerrar la cremallera. La cajita blanca yacía sobre una cama de ropa, rígida y fría como una lápida. «Me voy a duchar». «Me siento asquerosa», dijo, reprimiendo un bostezo y dirigiéndose al baño, con pasos temblorosos por el cansancio. La puerta del baño se cerró con un clic. Un instante después, el siseo de la ducha ahogó el incesante tamborileo de la lluvia. La sala quedó en silencio, salvo por un anuncio ruidoso y alegre que sonaba en la televisión. La luz azul inundó el suelo, iluminando la maleta abierta y la solitaria caja blanca que contenía. Caleb permaneció inmóvil. El frío de antes se había transformado en un atizador candente que le retorcía las entrañas. La sangre rugía en sus oídos, una oleada de sonido que ahogaba el sonido de la televisión. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Se movió lentamente, con las extremidades rígidas, y se arrodilló junto a la maleta. Sus dedos, ligeramente temblorosos, alcanzaron la caja. El cartón frío le rozó la piel. Cerró la mano alrededor del pequeño y ligero objeto. El paquete estaba lleno de texto. No necesitaba leer nada. Su mirada se fijó en una frase del ejemplo de la ventana de resultados digitales. Embarazada de más de 3 semanas. Más de 3 semanas. Más de 3 semanas. 3 semanas más. Caleb pronunció las palabras, apretándolas entre los dientes. Una línea de tiempo cruzó su mente con brutal claridad. ¿Cuánto duró el viaje de negocios de Ava? Semanas y 3 días. Había regresado hacía menos de 24 horas. Un sabor amargo y metálico le inundó la boca, como si hubiera estado masticando clavos oxidados. Apretó el puño, y las esquinas de la caja se le clavaron dolorosamente en la palma. El agudo escozor fue lo único que evitó que el rugido de rabia le estallara en el pecho. La ducha seguía abierta. Lentamente, muy lentamente, Caleb levantó la cabeza y miró fijamente el cristal esmerilado de la puerta del baño. Tras él, su silueta era una forma borrosa y cambiante en el vapor. Observó esa sombra, y sus labios comenzaron a separarse de sus dientes en una grotesca y aterradora aproximación a una sonrisa. No era una sonrisa. Era la piel desprendiéndose para revelar el hueso que había debajo. Un sonido gutural se le escapó de la garganta. «Bien». Un susurro entrecortado escapó de sus labios, absorbido al instante por el sonido de la ducha. «¡Qué bien!». Relajó la mandíbula, recorriendo con la lengua el borde de los dientes. Podía saborear el leve y salado sabor de la sangre allí donde sus uñas habían roto la piel de la palma. Mantuvo la mirada fija en la puerta del baño, su mirada fría e inmóvil como un lago congelado. La luz azul del televisor le iluminó el rostro, fantasmal y fría. Capítulo 2. La puerta del baño se abrió con un clic. Una nube de aire cálido y húmedo, con el aroma de un gel de ducha caro, inundó la fresca sala de estar. Ava emergió envuelta en una gruesa toalla blanca. Otra le rodeaba la cabeza con un turbante. El vapor le había teñido las mejillas de rojo, y parecía relajada, casi serena. Muchísimo mejor, suspiró, secándose las puntas del pelo con una toallita. La presión del agua en ese hotel era una pasada. Esto se siente increíble. Caleb estaba de vuelta en el sofá, exactamente en la misma posición que antes, con una pierna apoyada en el reposabrazos y el control remoto en la mano. La pantalla del televisor proyectaba una luz azul impasible sobre su rostro. La otra mano descansaba a su lado. La pequeña caja blanca había desaparecido, silenciosa y completamente encajada en la profunda grieta entre el cojín del asiento y el respaldo del sofá. «Sí, tenemos buena presión», respondió Caleb con voz tranquila. La miró, su mirada se detuvo en su rostro por una fracción de segundo antes de deslizarse hacia la maleta aún abierta. «¿Lo sacaste todo?».
Deberías poner la maleta en el balcón para que se airee. Está húmeda. Ah, cierto. Ava recordó la maleta y se acercó para cerrarla. Ignoró la pila de ropa junto a ella y la arrastró hasta la puerta del balcón. No vio el secreto escondido en el sofá, ni la mirada glacial y evaluadora de Caleb mientras la observaba. ¿Tienes hambre? Puedo calentar un poco de esa sopa de anoche, ofreció Caleb, con un tono que no sugería nada más que cuidados conyugales rutinarios. No, no. Estoy bien. Ava hizo un gesto de desdén con la mano. Comí algo en el avión. Solo quiero dormir. Siento que se me van a desmoronar los huesos. Soltó un bostezo enorme. Mañana tengo que ir a la oficina a presentar mi informe de gastos. Va a ser todo un espectáculo. Luego duerme un poco. Caleb se levantó y apagó la tele, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total, salvo por la tenue luz de una lamparita en la entrada. Voy a preparar la habitación de invitados. Estás agotada. No quiero despertarte. No tienes que hacer eso, dijo Ava, sorprendida. Roncas como un tren de carga cuando estás tan cansado, dijo Caleb con voz seca, caminando ya hacia la habitación de invitados sin perder el paso. Ava se quedó allí parada un momento sin palabras. Se frotó la nariz, murmurando, no lo sé, pero no discutió. Estaba demasiado cansada para que le importara. Solo quería una cama. Al ver la espalda de Caleb desaparecer en la habitación de invitados, un destello de algo, una leve sensación de inquietud, rozó su conciencia. Pero la oleada de agotamiento fue demasiado poderosa y la arrastró. Negó con la cabeza, diciéndose que solo estaba cansada y paranoica. Entró en el dormitorio principal y cerró la puerta. Clic. El sonido del pestillo era suave, pero en el repentino silencio del apartamento, ensordecedor. Dentro de la habitación de invitados, Caleb permanecía de pie junto a la puerta, inmóvil, como una estatua tallada en la sombra. La oscuridad lo envolvía, rota solo por el tenue rayo de luz de la lamparilla bajo la puerta. Esperó hasta oír el leve sonido de Ava moviéndose en la cama, seguido del profundo y uniforme ritmo del sueño. Solo entonces se giró en silencio y regresó al sofá de la sala. Se sentó en el borde de la cama a oscuras, mientras el frío se filtraba desde el suelo a través de sus pantuflas. Con un movimiento lento y pausado, metió la mano en la grieta del sofá. Las yemas de sus dedos rozaron el plástico duro y frío de la prueba de embarazo. La sacó. En la oscuridad, no podía leer las palabras, pero estaban grabadas en el dorso de sus párpados. Embarazada. Más de 3 semanas. Observó la pequeña caja ingrávida que tenía en la palma de la mano. Entonces, sus dedos comenzaron a cerrarse a su alrededor, y sus nudillos se pusieron blancos por la tensión. El plástico crujió y se dobló, sus bordes afilados clavándose en su carne. Una gota de algo cálido y húmedo se le escapó entre los dedos. Sangre o sudor, le daba igual. El único sonido en la oscuridad era su propia respiración áspera y entrecortada. Lo que se agitaba en su interior no era solo ira ni tristeza. Era algo más frío, más denso, como un lodo tóxico, que envenenaba el aire a su alrededor. Mostró los dientes en una sonrisa silenciosa y salvaje que solo él podía sentir. Le dolía la mandíbula de tanto apretarla. ¡Qué rico! Esto era delicioso. Durante años, creyó haber construido una fortaleza. Resultó que los cimientos se habían estado pudriendo todo el tiempo, carcomidos desde dentro. Pensó en el cajón cerrado con llave de su despacho. Hacía años que no lo abría. La llave estaba guardada en el lomo de un grueso ejemplar sin leer del Capital, en el estante superior. Caleb se levantó, moviéndose como un fantasma por el apartamento. Entró en la oficina, deslizó la escalera, recuperó el libro y sacó la pequeña llave de latón de su escondite. La cerradura giró con un suave clic. El cajón contenía algunas cosas, una memoria USB vieja y algunos documentos legales. Metió la mano debajo y sacó un álbum de fotos grande y pesado, encuadernado en cuero.
Lo llevó a la sala como si fuera una lápida. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pata fría del sofá, y abrió el álbum que tenía en el regazo. Estaba lleno de fotos, desde la primera que se tomaron juntos. Universitarios incómodos sonriendo bajo un cerezo en flor. Sus primeras vacaciones, riendo mientras huían de las olas en una playa cualquiera. Su boda, jugando con los anillos. Sus ojos llenos de una luz que ahora sabía que era mentira. El día que se mudaron a este apartamento, exhaustos y felices en el suelo. El invierno pasado, construyendo un muñeco de nieve torcido y horrible en el parque. En cada foto, la sonrisa de Ava brillaba, con la mirada clara. Ella había sido su hijo, la persona a quien creía proteger durante toda su vida. Los dedos de Caleb, fríos como el hielo, trazaron el contorno de su rostro en una de las fotos. La mujer de la imagen sonreía con tanta calidez, con tanta sinceridad. Y hoy, su maleta contenía una prueba que demostraba que llevaba el hijo de otro hombre. Más de 3 semanas, en un viaje de negocios de 4 semanas, su cuerpo empezó a temblar, no de frío, sino del lodo tóxico que bullía en su interior, buscando una salida, abrasándolo por dentro. Cerró los ojos de golpe, respiró hondo, estremeciéndose, y los abrió de nuevo. No quedaba nada en ellos salvo una calma muerta y gélida. Su mano se movió. No había sedación. Una precisión brutal y quirúrgica. Rasgón. El áspero sonido del papel rasgándose rompió el silencio de la sala. Tomó la primera foto, la de su boda, y arrancó su cara sonriente de debajo del plástico. La rompió como si fuera basura. Desgarrado. Descansa. Descansa. Una y otra vez. El sonido era agudo, feroz, implacable. Dejó de mirar, sus manos se movían con una violencia mecánica. Cavar, agarrar y desgarrar. Más rápido y más duro. Una a una, las imágenes de su felicidad compartida fueron mutiladas. El intercambio de anillos, partido por la mitad. El día nevado, reducido a retorcidos jirones. Cada abrazo, cada sonrisa compartida, hecha trizas. Los fragmentos de su vida juntos revoloteaban como nieve negra, aterrizando en su regazo, en el suelo, en el dorso de sus manos frías. Era un demoledor, de pie sobre las ruinas de su propia vida, disfrutando de un placer enfermizo y destructivo al arrasarla por completo. Finalmente, llegó a la última página. Una foto espontánea que había tomado hacía unos meses. Le había traído un pequeño regalo de viaje, y ella se giró para mirar a la cámara, con el rostro iluminado por la sorpresa y la alegría. Al fondo se veía el mismo sofá en el que él estaba apoyado. En la foto, los ojos de Ava brillaban. Su sonrisa era radiante. Las manos de Caleb se congelaron. Contempló la imagen, los ojos que una vez lo cautivaron. Sus dedos temblaban en el borde de la fotografía. El único sonido en la habitación era su propia respiración, pesada y trabajosa, como la de un animal enjaulado. Miró fijamente el rostro de Ava, mientras un gruñido grave se formaba en su garganta. La violencia que había reprimido toda la noche finalmente rompió su presa. 2 palabras, crudas y venenosas, se le escaparon entre los dientes apretados, raspándole la garganta como cristales rotos. Joder. Bastardo. El susurro era una cuchilla en la oscuridad. Levantó la mano, ya no desgarrando, sino arañando, y clavó los dedos en el rostro sonriente de la fotografía. Capítulo 3. El primer atisbo del amanecer. Una tenue luz gris se filtraba por la abertura de las cortinas, iluminando los escombros del suelo de la sala. Fragmentos de fotos yacían esparcidos como hojas secas. La caja blanca y aplastada de la prueba de embarazo yacía entre ellos, una obscena prueba en medio de los escombros. Caleb había estado en el suelo toda la noche, recostado en el sofá, con los ojos rojos. No había dormido. Al oír el primer ruido proveniente del dormitorio principal, se movió. Se puso de pie, con el cuerpo rígido, y caminó hacia la cocina, ignorando el desorden. Sus pasos eran firmes,
casi anormalmente silenciosos. La puerta del refrigerador se abrió sin hacer ruido, la luz interior proyectaba un brillo estéril sobre su rostro inexpresivo. Sacó un pollo orgánico entero, un puñado de dátiles, unas bayas de goji y un poco de jengibre. Sus movimientos eran metódicos y precisos. Enjuagó el pollo, lo cortó en cuartos y lo escaldó, todo con la mirada distante de un cirujano. Puso una pesada olla holandesa en la estufa, añadió agua, el pollo y un trozo de jengibre machacado. Encendió el gas y un aro de llama azul lamió el fondo de la olla. Tapó la olla y bajó el fuego. Un suave hervor pronto llenó la cocina, lento y paciente. La puerta del dormitorio se abrió. Ava salió, frotándose los ojos, con el pelo revuelto. Su mirada se posó en el caos de la sala, las fotos destrozadas, y en el centro de todo, la caja blanca destrozada. Se detuvo en seco. El sueño desapareció de sus ojos, reemplazado por la conmoción. Sus pupilas se contrajeron y palideció. ¿Qué? ¿Qué es? Tartamudeó, con la mirada fija en el suelo y la cocina. Su expresión era de pánico puro y absoluto. Caleb estaba añadiendo los dátiles y las bayas de goji a la olla. No se giró. ¿Te desperté? Su voz se escuchó tranquila y serena. Te estoy preparando sopa. Ava miró su espalda y luego al suelo. Una mano fría de miedo le apretó la garganta, ahogándole las palabras. Se tambaleó hacia adelante y se arrodilló, con las manos temblorosas mientras intentaba reunir los pedazos de las fotos. ¿Las fotos? ¿Qué? ¿Qué pasó con las fotos? Preguntó con voz temblorosa. Caleb volvió a tapar la olla y finalmente se giró, apoyándose en la puerta de la cocina. Estaba de pie con las manos en los bolsillos del pijama. Su postura se relajó, pero sus ojos eran como bisturíes, diseccionando su rostro pálido, sus dedos temblorosos, la maldita caja blanca en el suelo. ¿Qué pasa? Ladeó la cabeza ligeramente, y la comisura de su boca se curvó en una leve y fría sonrisa. ¿Viste algo que no debías ver? Las palabras la golpearon como un puñetazo. Se estremeció y dejó caer el fragmento de foto que sostenía. Instintivamente, intentó cubrir la caja blanca con su cuerpo, un gesto torpe e inútil. No, nada. ¿De qué hablas? Preguntó con voz temblorosa, apartando la mirada de él. No. No entiendo por qué las fotos. Caleb no dijo nada, solo la observó. Su mirada era tan serena que resultaba aterradora, como si pudiera ver a través de sus mentiras la horrible verdad que se escondía tras ellas. En la cocina, la olla hervía a fuego lento, y el sonido amplificaba el silencio sofocante de la sala. El peso de su mirada era insoportable. Ava se puso de pie de un salto, con la voz estridente por la indignación forzada. Caleb, di algo. ¿Qué significa esto? ¿Rompiste nuestras fotos? ¿Lo hiciste? ¿Lo averiguaste? Sus últimas palabras fueron una apuesta desesperada. ¿Averiguar qué? Repitió en voz baja, pero cada palabra le sonó como un martillazo. Caminó hacia ella, despacio, con paso decidido. Sus zapatillas hacían un sonido suave y rítmico sobre las baldosas. Sus ojos no se apartaron de su rostro. Descubrí que mi devota esposa, en un viaje de negocios de 4 semanas y 3 días, se detuvo a un paso de ella, mirándola, con la voz bajando hasta convertirse en un susurro gélido. Volvió a casa con un pequeño dispositivo en su bolso que detecta un embarazo de más de 3 semanas. Una explosión estalló en la cabeza de Ava. Su última esperanza se desvaneció. Sus piernas cedieron y se agarró al respaldo del sofá para no desplomarse. No, no es lo que crees. Caleb, déjame explicarte. El miedo le agudizó la voz, quebrándola con lágrimas contenidas. Fue un accidente. Un accidente estúpido. Solo ocurrió una vez. Estaba borracho. Ni siquiera sé quién era. De verdad.
Las excusas salieron a borbotones, incoherentes y desesperadas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Oh, Caleb dejó escapar un sonido breve y agudo, mitad pregunta, mitad burla. Se inclinó hacia ella, su rostro a escasos centímetros del suyo. Podía oler el mismo gel de ducha que le había puesto en la piel. Ebrio, repitió, con la voz un susurro, más cortante que una navaja. Una vez, no sabes quién era. Soltó una risa suave y escalofriante. Ava, esa mentira. Es tan barata. Barata. La palabra fue un látigo que le azotaba el alma. ¿Y el bebé? Caleb la miró fijamente a los ojos, abiertos y aterrorizados, pronunciando cada palabra con una claridad escalofriante. ¿Qué planeas hacer con ese bastardo que llevas? Bastardo. La palabra era como un hierro candente. Se estremeció violentamente, llevándose la mano instintivamente a su vientre plano, como para protegerlo de su veneno. Bueno, tartamudeó, abrumada por la vergüenza y el miedo. Miró sus ojos fríos y despiadados y sintió una oleada de desesperación absoluta. Negó con la cabeza con furia. Me desharé de él. Caleb, me haré un aborto. Iré al consultorio. Ella agarró la manga de su túnica, aferrándose a ella como una mujer que se ahoga. Nunca sucedió. Caleb bajó la mirada hacia su mano, hacia los nudillos blancos, y luego, lenta y deliberadamente, le separó los dedos del brazo, uno por uno. Retrocedió un paso, con la mirada fija en su vientre un instante, fría y analítica, como si estudiara un espécimen contaminado. ¿Qué prisa hay? Dijo de repente, recuperando ese tono extraño y sereno. Era casi suave. La sopa está casi lista. Se dio la vuelta y regresó a la cocina, dejándola paralizada en la sala, una estatua rota y llorosa entre las ruinas de su vida. En la cocina, la olla holandesa seguía hirviendo a fuego lento, suave y constante. El rico y fragante aroma a pollo y hierbas comenzó a inundar el apartamento. Caleb se paró en la encimera y cogió un tazón. Levantó la pesada tapa y una nube de vapor se elevó, ocultándole el rostro momentáneamente. Sirvió el caldo dorado y burbujeante en el cuenco. Inclinó la cabeza y sopló suavemente la cucharada de sopa. Luego se la llevó a los labios y bebió un pequeño sorbo. Estaba caliente, rico y sabroso, con la dulzura de los dátiles y un toque de jengibre. Se chasqueó los labios suavemente y luego giró la cabeza para mirar a Ava, que seguía paralizada en la sala. Le dedicó una sonrisa que casi podría describirse como tierna. Capítulo 4. Caleb se sentó en su lugar habitual, a la cabecera de la mesa. Ava se sentó en el extremo opuesto, la mesa era un abismo entre ellos. El aire estaba impregnado del aroma dulce y empalagoso del caldo de pollo. Ava bajó la mirada hacia su regazo, retorciendo con los dedos la tela de su pijama. El tazón de sopa humeante reposaba ante ella como una acusación. No lo había tocado. Caleb removió su propia sopa con una cuchara, la viva imagen de la calma. ¿Por qué no comes? Preguntó, rompiendo con su voz el silencio sofocante. Ava se estremeció. Ella levantó la vista, sostuvo su mirada plácida por un segundo y luego volvió a bajarla rápidamente. No tengo hambre, susurró. No tengo hambre, repitió él. Ya no comes solo por uno. Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo. Ahora comes por dos. Deberías tener algo. Comida para dos. Las palabras eran como agujas en su corazón. Su rostro palideció. Agarró el tazón, y cerrando los ojos, empezó a tragar la sopa como si fuera veneno. El líquido caliente le quemó la garganta, pero no paró hasta vaciar el tazón. Ya terminé, dijo, dejando el tazón de golpe. Su voz se quebró por las lágrimas. Voy a vestirme. Para ir a trabajar. Se levantó de la cama a toda prisa y huyó al dormitorio, cerrando la puerta de golpe. Caleb estaba sentado solo, mirando el cuenco vacío. La sonrisa se desvaneció de sus labios,
dejando tras sí una gélida máscara de indiferencia. Tomó su teléfono y abrió una carpeta cifrada. Estaba llena de fotos de un hombre soltero, joven, con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa petulante, vestido con el polo de una conocida empresa tecnológica. Había fotos de él dando una presentación, riendo en una cafetería, y una claramente tomada con un teleobjetivo en un bar con poca luz, con el brazo firmemente alrededor de la cintura de una mujer. La mujer era Ava. Lo miraba con el rostro relajado y una sonrisa vaga en los labios. Caleb contempló la foto durante 10 segundos, con la mirada fría como un cielo invernal. Deslizó el cursor fuera de las fotos y abrió un archivo PDF. El título decía, Pacific Crest Diagnostics, ID de cliente del informe de laboratorio, PCD, SY 202-40315. El nombre del informe era Ryan Vance. Caleb revisó rápidamente los análisis de sangre, con la mirada fija en los datos. Se detuvo en la última sección, panel de enfermedades de transmisión sexual, anticuerpos contra la sífilis, positivo para TPPA, símbolo más, título de RPR, 132, reactivo, anticuerpos contra el VIH, negativo, símbolo menos. Seguidamente, se recibió una nota manuscrita del médico, confirmando el diagnóstico de sífilis en etapa primaria. Se recomienda consultar de inmediato con un infectólogo. Evite el contacto sexual para prevenir la transmisión. La fecha del informe era el 15 de marzo. Una semana antes de que comenzara el viaje de negocios de Ava, Caleb miró la pantalla, la palabra positivo, y una lenta y cruel sonrisa se dibujó en su rostro. Salió del archivo y abrió sus contactos, encontrando un nombre, Sally. Era un empleado de logística de bajo nivel en Apex Nevaschens, la empresa de Ryan Vance, un hombre que lo veía todo, lo oía todo y le debía un favor a Caleb. Sally contestó al primer timbre. Hola, señor Thorne. La voz de Sally denotaba sorpresa y deferencia. ¿Qué puedo hacer por ti? Buenos días, Sally. La voz de Caleb era suave, casi amigable. Necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, señor Thorne. Lo que sea. No se trata de los contratos con los proveedores, dijo Caleb, con la vista fija en el informe del laboratorio. Tengo un amigo en tu empresa. En marketing. Ryan Vance. Parece un hombre muy emprendedor. ¿Vance? Sally hizo una pausa. Ah, sí, el nuevo líder del equipo. Es un crack. Es amigo tuyo. Algo así, dijo Caleb con naturalidad. El problema es que mi amigo parece tener problemas de salud. Se contagió de un virus muy desagradable. Dejó las palabras flotando en el aire. Ah, sí, ¿en serio? La voz de Sally ahora estaba cargada de curiosidad. Caleb suspiró dramáticamente. No creo que sea mortal. Solo del tipo desagradable. Sífilis, según tengo entendido. ¿Seguro? No entiendo bien los detalles. Ya sabes lo jóvenes que pueden ser. Salvajes. Se oyó una profunda inspiración al otro lado de la línea, seguida de un silencio atónito. Dios mío, susurró finalmente Sally, con una mezcla de sorpresa y regocijo lascivo. ¿Sífilis? ¿Positivo? Ese cabrón astuto. Nunca lo adivinarías. Ayer lo gritaba a su vez. Estoy preocupado por él, dijo Caleb, con la voz llena de falsa preocupación. Y me preocupan los demás. Algo así. Es contagioso, ¿verdad? Eres un hombre conectado, Sally. Estaba pensando que quizás podrías avisar discretamente a algunas personas para que tengan cuidado. Sería una pena que se extendiera. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Sally parecía estar mareado. Considérelo hecho, señor Thorne. Esto es enorme. No te preocupes, para la hora del almuerzo, todos sabrán que deben mantenerse alejados de Ryan Vance.
Una enfermedad tan sucia como esa. Bien. Gracias por tu ayuda, Sally. Y, señor Thorne, por esta conversación. Nunca pasó, dijo Caleb, y colgó. Colgó el teléfono y tomó sus palillos, sacando un dátil frío de su sopa intacta y masticándolo lentamente. Luego volvió a tomar el teléfono y abrió su correo electrónico. Redactó un nuevo mensaje para la línea general anónima de denuncias de RR. HH. De Apex Nevaschens. Asunto: riesgo urgente para la salud y la seguridad. Empleado: Ryan Vance. Marketing: organismo, a quien corresponda. Esta es una denuncia anónima, pero verificada, de una parte interesada. He tenido conocimiento de que el jefe del equipo de marketing, Ryan Vance. ID de empleado, IMKT 0128. Resultados de pruebas de Pacific Crest Diagnostics recibidos recientemente, con fecha del 15 de marzo de 2024. Confirmando un diagnóstico positivo de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual altamente contagiosa, con un título de RPR de 132. Si bien se respeta la privacidad de los empleados, esta condición representa un riesgo significativo para la salud pública de sus colegas debido al contacto cercano. El señor Vance no ha revelado su estado y continúa participando en sus actividades diarias en el lugar de trabajo. Se recomienda encarecidamente que la gerencia tome medidas inmediatas para mitigar el riesgo de transmisión dentro de la oficina. Inste al empleado a buscar tratamiento y evaluar su idoneidad para su puesto actual. De no hacerlo, la empresa podría verse expuesta a una responsabilidad significativa. Esta información se proporciona para garantizar la seguridad de los empleados. Un colega, Caleb, mantuvo el dedo sobre el botón de enviar un segundo y lo presionó. Apareció una confirmación: mensaje enviado. Luego fue a su galería de fotos, seleccionó la foto de Ryan y Ava en el bar y abrió su conversación de texto con Sally. Se quedó mirando el rostro sonriente e inconsciente de Ava en la foto. Un destello indescifrable cruzó por sus ojos antes de que se asentaran en un vacío frío y oscuro. Pulsó enviar. Sin censura. Un momento después, cogió otro dátil de su tazón y empezó a masticarlo. Sabía dulce. Desde el dormitorio, podía oír el llanto débil y apagado de Ava. Capítulo 5. El piso 17 de Apex Nevaschens era una tumba. El aire zumbaba con el zumbido sordo de los servidores y el frenético y apagado clic de los teclados. Todos miraban fijamente sus pantallas, pero todas las miradas estaban puestas en la oficina de Ryan Vance, con paredes de cristal. Ryan caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con el rostro desbordado de furia. Su monitor estaba lleno del canal anónimo de Slack de la empresa, rebautizado como Contención de Plagas, #. Los mensajes volaban. Tejón anónimo. ¿Mierda? Los rumores son ciertos. El chico de oro del marketing tiene sífilis. Ardilla anónima. De ninguna manera. Eso debe ser una calumnia. Mapache anónimo. Es real. Fuente: Pacific Crest Diagnostics. Informe del 15 de marzo. RPR 1:32. Eso es súper contagioso. Zarigüeya anónima. Ayer me estrechó la mano. Voy a bañarme en lejía. Zorro anónimo. Aquí está la prueba. Apareció una captura de pantalla borrosa del informe de laboratorio. Un segundo después, otra imagen mucho más nítida. Ryan en un bar oscuro, con el brazo alrededor de la cintura de una mujer, su rostro incómodamente cerca del de ella. Oso anónimo. ¡Guau! ¿No es esa la financiera de la cuenta de ese cliente? ¿Ava algo? Está casada. Ciervo anónimo. Así que de ahí lo sacó. Jodiendo con una mujer casada. Un lobo anónimo. Así que trae sus asquerosos hábitos a la oficina. Que lo despidan. A recursos humanos. A la gerencia.
Haz algo. No queremos contagiarnos de su inmundicia. Ryan golpeó el escritorio con el puño, con un crujido ensordecedor. ¿Quién hizo esto? Rugió, arrebatando su taza de café y lanzándola contra la pared de cristal, donde explotó en una lluvia de fragmentos de cerámica y líquido marrón. Justo entonces se abrió la puerta de su oficina. Entraron el jefe de recursos humanos y el asesor general de la empresa. Sus rostros estaban sombríos. Ryan, la directora de recursos humanos, dijo con voz gélida, por favor, cálmense. Necesitamos que nos acompañes a la sala de conferencias principal. Ahora la ira de Ryan se convirtió en puro terror. Es mentira. Es todo mentira, balbuceó. Tenemos una copia de un correo electrónico. Ryan, dijo el abogado rotundamente en un informe de laboratorio. Vámonos. Ryan Vance, el jefe de la oficina, se desplomó en su silla, con la cara color ceniza. Había terminado. Mientras tanto, en la empresa de Ava, la sala de descanso bullía. ¿Oíste lo que pasó en Apex? Una mujer susurró con los ojos abiertos. ¿Ese tipo de marketing, Ryan Vance? ¿Con el que trabajaba Ava? ¿Y qué hay de él? Tiene sífilis, susurró la mujer. Está por toda su red interna. ¿Y adivina qué? Hay una foto de él relacionándose con una mujer casada. Y se parece mucho. Sus ojos y los de todos en la sala de descanso se dirigieron al cubículo de Ava. Ava tenía la mirada perdida en su computadora, con la mente hecha un torbellino de vergüenza y miedo. Su teléfono se iluminó. Una llamada de Ryan Vance. El corazón le dio un vuelco y le temblaron las manos. Titubeó para rechazar la llamada, pero presa del pánico, se le resbaló el pulgar y pulsó el botón verde de respuesta. La llamada pasó al altavoz. La voz de Ava, Ryan, un grito crudo y desquiciado de puro odio, resonó por el altavoz del teléfono. Toda la oficina quedó en silencio. Las cabezas se asomaron por encima de las paredes de los cubículos. ¿Fuiste tú? ¿Tú y tu marido psicópata me hicieron esto? Gritó, con la voz quebrada por la desesperación. Me arruinaste la vida, perra. No. No sé de qué estás hablando. Ava tartamudeó, con el rostro pálido. Mentiroso. Tú y ese bastardo en tu vientre pueden pudrirse en el infierno. Te mataré. Te mataré, maldita sea. Ese bastardo en tu vientre. Las palabras resonaron en la silenciosa y cavernosa oficina. Todas las miradas estaban fijas en ella. La sorpresa inicial se transformó en asco y desprecio. Ya no era una colega. Era un espectáculo, una porquería. Un rugido llenó los oídos de Ava. Un calambre agudo y violento le azotó el abdomen. Una oleada de calor se extendió entre sus piernas. Oh, gimió, un leve sonido entrecortado. Se agarró el estómago al sentir un mareo intenso. Intentó estabilizarse en el escritorio, pero le fallaron las fuerzas. Se deslizó de la silla y se desplomó en el suelo. En la alfombra gris claro bajo ella, una mancha roja oscura ya empezaba a extenderse, floreciendo como una flor horrible. La oficina estalló en gritos. Dios mío, ¿está sangrando? Llama al 911. En medio del caos, Ava yacía en el suelo, con el cuerpo enfriándose y la mirada fija en las placas acústicas del techo. El único sonido que oía era la maldición de Ryan resonando en las ruinas de su mente. «Púdrete en el infierno». Desde su oficina, Caleb observaba cómo las luces de la ciudad empezaban a brillar. Acababa de colgar con Sally, quien le había contado sin aliento el drama del día, que culminó con la noticia del aborto espontáneo de Ava. Estaba sangrando por todo el suelo, señor Thorne. Tuvieron que sacarla en camilla. ¿Puede creerlo? Lo sé. Caleb había dicho con voz tranquila, gracias, Sally. Colgó.
Sobre su escritorio había un contrato que finalizaba la adquisición de un paquete significativo de acciones de Apex Nevations, compradas con un gran descuento a un inversor en pánico. Tomó un bolígrafo y firmó con un gesto elegante. Se dirigió a la barra y se sirvió un vaso de whisky. Se lo llevó a los labios, el líquido ámbar brillaba a la luz de la lámpara. Lo bebió de un trago largo y suave. El líquido ardiente le dejó un rastro de fuego en la garganta, despertando una sensación de triunfo puro y puro que se extendió por sus venas como un reguero de pólvora. No era solo alivio. Era poder. El poder emocionante y divino de haber movido cada hilo, de ver cómo su elaborada trampa se cerraba con una precisión perfecta y devastadora. Una risa baja y satisfecha escapó de sus labios. Se lamió los labios, saboreando el leve sabor cobrizo de la sangre que se le había secado en la palma la noche anterior, ahora mezclado con el final ahumado del whisky. Era el sabor de la victoria. Este no era el final. Esto era solo el aperitivo. Ava, le susurró al brillante horizonte de la ciudad. Tu turno. Capítulo 6. El olor a antiséptico era insoportable. Luces blancas iluminaban las paredes y la cama, blancas, borrando los últimos rastros de color del rostro de Ava. Miró al techo, una muñeca ahuecada, como si contara lentamente los segundos de su vida vacía. La puerta se abrió. Caleb entró, impecable y limpio con una camisa a medida, un marcado contraste con la atmósfera de enfermedad y desesperación de la habitación. Dejó una bolsa de plástico en la mesita de noche. ¿Cómo te sientes?, preguntó, con una voz que imitaba perfectamente la de un esposo preocupado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ava, con una voz áspera y entrecortada. Vine a verte, dijo, acercando una silla. El bebé se fue. La pregunta fue como un cuchillo sin filo que se le retorcía en el estómago. Cerró los ojos de golpe y una nueva oleada de lágrimas se le escapó, empapándole el pelo de las sienes. ¿No es esto lo que querías?, gritó, abriendo los ojos de golpe, ardiendo de odio. ¿Estás satisfecho, Caleb? ¿Estás feliz ahora? El movimiento le provocó una punzada de dolor en el abdomen y jadeó, con el sudor cayéndole por la frente. Caleb la observó con expresión indescifrable. Metió la mano en la bolsa de plástico. Te traje algunas cosas. Las sacó una a una y las puso sobre la mesa, un paquete de pañales para adultos, una caja de compresas extra gruesas para la noche y un envase de toallitas de higiene personal. Verlos, tan mundanos y a la vez tan profundamente humillantes, dejó a Ava sin palabras. La vergüenza era algo físico, una oleada caliente y sofocante peor que la desgracia pública, peor que el dolor. Fuera, fuera. Finalmente, se atragantó, agarró una caja de pañuelos y se la arrojó. Rebotó en su pecho sin hacerle daño. Tienes que cuidarte después de un procedimiento como este, dijo con calma, como si hablara del tiempo. Alto riesgo de infección. Sus ojos se posaron en la parte inferior de su cuerpo, oculta bajo la fina manta. No querría ninguna. Complicaciones. El médico dijo que había mucho daño. Continuó, con la voz entrecortada, tejido cicatricial e inflamación. Podría ser difícil que vuelvas a concebir. Hizo una pausa, saboreando la nueva oleada de horror que inundó su rostro. Pero añadió una sonrisa cruel que se dibujó en sus labios. Ese bastardo nunca debió nacer. Así que todo sale bien. Un grito salvaje escapó de la garganta de Ava. Se abalanzó hacia adelante, arrancándose los 4 del dorso de la mano. La sangre brotó, roja y brillante contra su piel pálida. Una enfermera entró corriendo. ¿Qué pasa? Señora, necesita calmarse. Lo siento, enfermera, dijo Caleb con voz llena de pesar. Mi esposa está muy afectada por la pérdida del bebé. La expresión de la enfermera se suavizó con compasión al volver a pegar los 4. Una vez que se fue, Caleb se acercó. Sacó un papel doblado de su bolsillo y lo colocó encima de la caja de pañales.
Probablemente deberías ver esto también. Con dedos temblorosos, Ava desdobló el papel. Era una copia del informe de laboratorio de Ryan Vance. Anticuerpo de sífilis, positivo, fechado el 15 de marzo. La semana de su único error. Unas náuseas violentas y terribles la invadieron. El hombre con el que se había acostado, el padre del hijo que acababa de perder, estaba enfermo. La inmundicia, la absoluta y estúpida miseria de su traición, la consumía. Se dobló en dos, con arcadas, jadeando. Caleb la observaba, su rostro como un lienzo en blanco. Cuando sus arcadas se calmaron, se convirtió en jadeos débiles y temblorosos, se inclinó, sus labios cerca de su oído. Mira, susurró, su aliento cálido contra su piel. El hombre que elegiste no solo te dio un bastardo. Casi te contagió una enfermedad. Se enderezó, con una expresión de profunda satisfacción en su rostro. ¿Tu juicio, Ava? Es impecable. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola ahogarse entre los escombros. El diluvio fue bíblico. Un sedán negro atravesó la lluvia torrencial y se detuvo junto a la acera. Caleb salió, abrió un gran paraguas negro y se dirigió al lado del pasajero. Abrió la puerta. Ava estaba acurrucada en el asiento, nadando en un abrigo viejo y enorme que él le había traído. Parecía un fantasma. Sal de aquí, dijo. Ella no se movió. Con un suspiro de impaciencia, él metió la mano, la agarró del brazo y la sacó del coche. Ella tropezó con el pavimento mojado, la lluvia helada la empapó al instante. La arrastró al interior del edificio y la subió por el ascensor en silencio. La puerta del apartamento ya estaba abierta. Las luces estaban encendidas, brillantes y estériles. Su abogada estaba en la sala. En el centro del piso había dos maletas grandes, repletas de todas sus pertenencias. Todas tus cosas, anunció Caleb. Revísalos si quieres. ¿Esto? Este es mi hogar, susurró. Hogar, rió Caleb, un sonido corto y feo. Esta dejó de ser tu casa en cuanto dejaste que otro hombre te embarazara. El abogado dejó un documento grueso sobre la mesa de centro. Señora Hayes, este es el acuerdo de divorcio. Incluye una renuncia a su derecho a todos los bienes conyugales. Firme aquí. No. Ella respiró, retrocediendo hasta chocar contra la pared. No. La voz de Caleb se convirtió en un susurro amenazador. No me hagas recordártelo, Ava. No me hagas filtrar los detalles de tu aventura. Los informes del laboratorio. El aborto espontáneo. Piensa en lo que le pasó a Ryan Vance. ¿Quieres eso o algo peor? Ella perdió las ganas de luchar. El terror era absoluto. Firmaré, dijo con voz áspera. Se arrastró hasta la mesa y garabateó su nombre, su firma, una señal de rendición, áspera e ilegible. Bien, dijo Caleb, tomando los papeles. Ahora, toma tus cosas y vete. Le dio una patada a una de las maletas. Saca esta basura de mi vida. Intentó levantarse para jalar la pesada maleta, pero sus piernas cedieron. Se desplomó en el suelo, hecha un ovillo, con una nueva oleada de dolor recorriéndole el abdomen. Caleb la vio caer, con el rostro impasible. Luego caminó hacia el balcón, abrió la puerta de cristal y dejó que la tormenta aullara en la habitación. Se giró y, de una patada brutal, esparció una caja de cartón llena de sus libros y cuadros sobre el balcón azotado por la lluvia. Una foto enmarcada de ellos en la universidad se estrelló contra la barandilla. Deja la basura, dijo, y entró en su oficina, cerrando la puerta. De alguna manera, Ava encontró la fuerza para moverse. Se arrastró, arrastrando la pesada maleta tras ella, dejando un rastro húmedo en el suelo. Se arrastró con su equipaje hasta el pasillo. Los abogados cerraron la puerta tras ella con un suave clic final. Sola en el pasillo oscuro y frío, apoyada en una maleta que contenía la patética suma de su vida,
Ava Ayes finalmente se derrumbó, sus sollozos silenciosos y desgarradores se perdieron en el rugido de la tormenta exterior. Capítulo 8. Ryan Vance se estaba volviendo loco. Despedido, incluido en la lista negra y condenado al ostracismo, se escondió en su apartamento estrecho y miserable, con las cortinas corridas día y noche. El dinero había desaparecido. El casero amenazaba con desalojarlo. Las primeras llagas habían empezado a aparecer en su cuerpo. Era un hombre muerto que caminaba. Una idea desesperada y loca surgió en su mente destrozada. Encontrar a Caleb Thorne. Ruégale. Suplícale. Quizás chantajealo. Aún tenía en su teléfono un vídeo corto de él y Ava borrachos de esa noche. Impulsado por una oleada de energía frenética, se puso su última camisa limpia, una gorra de béisbol y una máscara, y salió de su edificio como un fugitivo. La ciudad estaba gris y lloviznaba. Caminó, sin atreverse a tomar un autobús ni un Uber, cabizbajo, con la paranoia carcomiéndolo. Sabía dónde estaba la oficina de Caleb, la reluciente y opulenta torre Apex en el centro. Llegó al amplio bulevar de 6 carriles que lo separaba de la torre. El semáforo estaba en rojo. Esperó, con la mente acelerada. El semáforo se puso en verde. Bajó de la acera. En ese preciso instante, un rugido ensordecedor llenó el aire. Un enorme camión volquete, completamente cargado, cubierto de barro y mugre, avanzaba a toda velocidad por la calle, saltándose descaradamente el semáforo en rojo a una velocidad aterradora. Ryan levantó la vista, y su mundo se llenó con una rejilla del tamaño de una pared. No hubo tiempo para gritar, ni para moverse, solo una certeza paralizante y absoluta de muerte. El impacto fue un crujido húmedo y repugnante. Su cuerpo salió despedido por los aires como un muñeco de trapo y se estrelló contra el asfalto mojado a 15 metros de distancia, convertido en un amasijo de extremidades rotas y sangre. Durante unos segundos, se retorció, intentando alcanzar con la mano el teléfono que se había deslizado por el pavimento. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa, estaban fijos en la reluciente fachada de la torre Apex. Entonces, la luz se apagó en ellos. El caos estalló en la calle. Las sirenas aullaban a lo lejos. En lo alto, en una oficina de la torre Apex, Caleb Thorne observaba con una taza de café en la mano. A través del cristal insonorizado, observaba con calma los destellos de las luces, el charco carmesí que se extendía sobre la calle resbaladiza por la lluvia y el patético y destrozado ser que una vez fuera Ryan Vance. Tomó un sorbo lento de su café. Era amargo, con una calidez satisfactoria. Tomó un teléfono desechable y marcó un número. El lugar. Efectivo, dijo al teléfono. Listo, respondió una voz áspera, y la línea se cortó. Caleb volvió a dejar el teléfono en su escritorio, con expresión tranquila, serena y completamente vacía. Capítulo 9. El tribunal de familia estaba silencioso y estéril. Caleb estaba sentado en un banco duro, impecablemente vestido con un traje gris oscuro. Unos asientos más allá, Ava era una figura encogida y gris, con ropa que le quedaba mal, el rostro demacrado y la mirada vacía. Un empleado los llamó por sus nombres y les entregó a cada uno un folleto delgado con tapa roja oscura. El divorcio era definitivo. Caleb tomó su ejemplar, lo miró una vez y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta sin detenerse. Caminó hacia la salida, con sus zapatos lustrados resonando con un ritmo firme y decidido sobre el suelo de linóleo. No miró atrás. Ava se quedó paralizada, aferrada al certificado de divorcio. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, sus piernas finalmente cedieron. Se deslizó por la pared y se sentó en el suelo frío, hundiendo la cara en las rodillas, con los hombros temblando con sollozos silenciosos y desesperados. De vuelta en su oficina en lo alto de la torre Apex, Caleb estaba de pie frente al enorme ventanal. La tormenta había pasado. Un sol débil y húmedo se asomaba entre las nubes, reluciendo en los tejados húmedos de la ciudad. En una mano, sostenía el certificado de divorcio. En la otra, sostenía un certificado de acciones recién emitido,
que confirmaba su participación mayoritaria en Apex Nevaschens. Pasó la vista de un documento a otro. Se dirigió al pesado cubo de basura de latón en la esquina y dejó caer con indiferencia el certificado de divorcio. Aterrizó con un golpe seco y definitivo. Entonces levantó el certificado de acciones. Se acercó el papel crujiente a la cara e inhaló profundamente, saboreando el aroma a tinta fresca y dinero. Le olía a poder, a victoria absoluta y embriagadora. Una oleada de puro placer estático lo recorrió, un subidón más potente que cualquier droga. Así se sentía ser un dios, construir un mundo y quemarlo, controlar cada pieza del tablero. Una risa baja y sincera retumbó en su pecho. Miró la extensa ciudad que se extendía abajo, su ciudad. Sus ojos, ya no fríos, sino ardiendo con un fuego oscuro y depredador, escudriñaron el horizonte. Cogió el teléfono de su escritorio. «Avísale a la junta que voy para allá», dijo con voz tranquila, firme y llena de autoridad. «La siguiente fase está a punto de comenzar». Se ajustó la corbata y caminó hacia la puerta, su sombra se extendía alargada y definida tras el bajo el sol de la tarde. El juego no había terminado. Uno nuevo apenas comenzaba.